Muy buenos días a todos. Espero que hayan pasado una bonita semana. Vamos a comenzar la clase, comenzando primero que todo con una oración. Padre eterno, Padre celestial, Dios todopoderoso, te damos gracias, primero que todo por haber mandado a tu Hijo. Señor Jesús, te damos gracias por haber muerto en la cruz por los pecados de tu pueblo. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de venir a estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a glorificar tu nombre, presentando defensa y atacando cualquier ataque, cualquier doctrina que se levanta en contra de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, abre nuestros corazones, nuestras mentes para poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy, ya que sabemos cómo debemos de presentar defensa de cómo se glorifica a Dios, ya que sabemos la autenticidad de la Biblia, ya que sabemos que hay personas que atacan la Biblia y personas que atacan nuestra traducción de la Biblia. Ahora vamos a comenzar a estudiar ciertas doctrinas que la Biblia nos dice que son esenciales. Y también dice la Biblia que aquella persona que no crea estas doctrinas viene con una penalidad, maldición, con una consecuencia, como le quieran decir. Entonces, comenzando, vamos a ver ciertos tipos de religiones y ciertos tipos de doctrinas para que podamos entender en qué es lo que creen ellos. Entonces vamos a colocar aquí algo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Hacemos así. Más o menos así. Entonces aquí tenemos la primera doctrina que vamos a estudiar. Es la deidad de Jesús o la divinidad. Y antes de que continúe, vamos a consumir más de la mitad de la parte de la clase haciendo preguntas. Y les voy a permitir que puedan responder con el celular. Y todas las preguntas se van a estar escribiendo aquí en el tablero o las vamos a estar comunicando. Entonces voy a sacar a ciertas personas, les voy a hacer ciertas preguntas, pero todo se lo va a explicar, ¿sí? Porque uno no va a tener el cuaderno en el momento de responderle a una persona, pero uno posiblemente sí tenga el celular a mano. Bueno, la primera doctrina es la divinidad de Jesús. La segunda doctrina es que existe un solo Dios. La tercera es la resurrección de Jesús. La cuarta es la salvación por fe a través de la gracia de Dios. Sí. Y la quinta es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio. Esas son las 5 doctrinas que vamos a estar viendo, que la Biblia nos dicta que aquella que no crea tiene una consecuencia. Ahora, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a mencionar 5 religiones aquí. La primera son los mormones. Ellos se llaman en inglés LDS, Latter-day Saints, o en español, los Santos de los Últimos Días, SUD. Están los testigos de Jehová. Testigos de Jehová. Luego están los musulmanes.
están los unitarios y la Iglesia Católica Romana. De estas doctrinas, los mormones sí creen que Jesús es Dios, pero lo creen de una forma errónea. Ellos no creen que existe un solo Dios. Ellos sí creen en la resurrección de Jesús. Ellos no creen en la salvación por medio de la gracia. Y el mensaje del Evangelio de ellos es erróneo. Los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. Sí creen en un solo Dios. Sí creen en la resurrección de Jesús, pero de una forma errónea. No creen en la salvación por fe. Y el mensaje del Evangelio de ellos es erróneo. Los musulmanes no creen que Jesús es Dios. Sí creen en un solo Dios. No creen en la resurrección de Jesús. No creen en la salvación por medio de la fe. Y el mensaje del Evangelio de ellos es erróneo. Los unitarios sí creen que Jesús es Dios, pero de una forma errónea. Ellos sí creen en un solo Dios. Ellos sí creen en la resurrección de Jesús. Ellos no creen en la salvación por medio de la fe y el mensaje del Evangelio de ellos es erróneo. La Iglesia Católica Romana sí cree en la divinidad de Jesús y de la forma correcta. Ellos sí creen en un solo Dios. Ellos sí creen en la resurrección de Jesús. Aquí voy a explicar esto después. Ellos sí creen en la salvación por medio de la fe, pero de una forma errónea. Y el mensaje del Evangelio de ellos es erróneo. Entonces, como se dan cuenta, lo más en común es la salvación por medio de la fe. Todos, la única religión que enseña que la salvación se obtiene totalmente por la fe es el cristianismo. Y también al tener una doctrina mal en cuanto a la salvación, van a tener una doctrina mal en cuanto al mensaje del Evangelio. Entonces, espero unos cuantos segundos para que ustedes copien, porque de esto tal vez hayan problemas. De estas religiones, como estudiamos la semana pasada, atacan la Biblia y se dejan guiar por otros documentos. Los mormones, como nosotros estudiamos en la semana pasada, los mormones tienen el libro de Mormón. Más la Biblia. Cuando tú le muestras que el libro del Mormón no es consistente con lo que la Biblia enseña, ¿ellos qué atacan? Atacan la Biblia. ¿Y de qué forma la atacan? Viendo supuestas inconsistencias en las traducciones, que es lo que estudiamos la semana pasada. Los testigos de Jehová tienen publicaciones sus publicaciones más la Biblia. Como la Biblia contradice sus publicaciones, ellos crearon su propia traducción que se llama Nueva Traducción Mundial. Cambian todo, o mayormente todos los pasajes que van en contra de su teología, para que vaya a favor de su teología y de las publicaciones.
Por eso es importante saber sobre las traducciones. La otra son los musulmanes. Ellos utilizan el Corán y la Biblia. Como la Biblia contradice el Corán, dime. Solo una pequeña corrección, es traducción del Nuevo Mundo. Perdón, traducción del... Dijiste nueva traducción mundial. Traducción... Del Nuevo Mundo. Lo tengo confundido. Traducción del Nuevo Mundo. Gracias, pastor. Los musulmanes, como la Biblia contradice el Corán, lo que ellos dicen es, la Biblia ha sido corrupta. No podemos confiar en ella. Y el pasaje que más utilizan ellos es la cláusula juánica, para demostrar que la Biblia ha sido corrupta. Pero nosotros ya demostramos sobre el problema y por qué la cláusula juánica aparece en la Biblia la semana pasada. El otro grupo, y el más peligroso para mí, son los unitarios. Ellos utilizan solamente la Biblia. Pero atacan la Reina Valera específicamente para poder demostrar que sus enseñanzas son verdaderas. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y está en la Iglesia Católica Romana. Sinceramente, lo que principalmente ellos utilizan es el catecismo de la Iglesia Católica, más la Biblia, más concilios, más sin un número de producciones y de escritos, que es la religión más extensa de aprender. Para tú estudiar un tema, tú tienes que tener libros y libros y libros y libros y libros en que ellos hacen sus doctrinas. Aparte de eso, hay diferentes sectas católicas que han surgido y que no han creído en el Segundo Vaticano, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca vamos a terminar. Pero con todo esto, cuando la Biblia contradice su catecismo, ¿en qué se apoyan? En que la Biblia no es la última autoridad. La autoridad la tiene el Papa y el Magisterio. ¿Ya? Entonces, comenzando por la primera doctrina. Dime. Sí. Sí, ellos creen que los judíos trajeron el Torá y Jesús trajo el Injil, que es prácticamente lo que significa el Evangelio. Pero ellos creen que se ha corrompido. Por lo tanto, ya no debemos de ver lo que tenemos en nuestras manos, sino lo que dice el Corán. El Corán enseña que Jesucristo nunca murió, que Dios se lo llevó, y enseña muchas cosas falsas que van en contra de la Biblia. Bueno, voy a borrar esto. Jesús es Dios, es la creencia principal de todo cristiano. Necesito que me ayuden todos a escribir aquí versículos que apoyan esa posición. ¿Qué versículos podemos encontrar que nos ayude a observar que Jesús es Dios? Juan 1. ¿Qué versículo? Juan 1:1. Ok. ¿Quién más? Hay dos pasajes que están amarrados. Juan 10:11. Juan 10:11. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y en Ezequiel 34:11, Dios dice, yo soy el pastor y iré a reunir a mis ovejas. Yo mismo iré. Muy bien.
Filipenses. ¿Qué capítulo? Ah, Capítulo 2, capítulo 2. y el 5, Ah, verso 5. verso 5. No sé si es más. Si no estoy mal, es del 5 al 11. Es muy importante tener todo en contexto, 5 al 11. ¿Quién más? Giselle. Si alguien te preguntara dónde la Biblia dice que Jesús es Dios, ¿qué versículos tú le darías? No necesariamente tienes que saber dónde está, por lo menos qué dice. Hermano Herbert. Juan 5, 17, 18. ¿Qué dice Juan 5, 17 y 18? Que no solo proclamó que Él era Dios, sino que, bueno, dice ¿Qué dice Juan 5? que no proclamó que ser Dios, sino que declaró tener el poder de Dios. Declaró, ¿ok? Juan 5, ¿qué? 17, 18. ¿Quién más? Juan 10, 30. Colosenses 1.15. ¿Qué dice Colosenses 1.15? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ok, vamos a colocarlo aquí con Colosenses 1.15 me dijo, ¿no? Ok, vamos a colocarlo aquí con asterisco. La declaración de Tomás, La declaración de Tomás, Juan 20, 28. 20.28. Ok. ¿Quién más? Juan 10:30. ¿Qué dice Juan 10.30? Yo y el Padre uno somos. Juan 10.30. ¿Quién más? Rosa. Sí, ese es 14. Busquen el principio del capítulo 14. Juan 14. Aquí. Juan 14. No me acuerdo el versículo. Ajá. Tito 2.3, muy bueno. ¿Quién más? 14.9, gracias. ¿Ah? 2.13, ok. 14.9, muy bien. Están anotando todo, ¿cierto? Colosenses 2.9, muy bueno. Y primera de Juan 5:20, hermano. ¿Qué dice Juan 5.20? Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús, este es el verdadero Dios y la verdadera vida eterna. Indirectamente diría, porque ese es el verdadero Dios. Pero no necesariamente es un versículo convincente para demostrar que Jesús es Dios. Don William, ¿qué versículo? ¿Qué otro versículo? Todos estamos con la... Patricio, ¿qué versículo me darías tú? Ah, disculpe. Lorena, ¿qué versículo darías tú para decirle a una persona, mira, Jesús, este versículo demuestra que Jesús es Dios? ¿Directamente o indirectamente? Cuando Pedro confesó a Jesús, ¿Qué dijo? dijo que tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. El Cristo tiene que ver con el título del Mesías. No necesariamente, bueno, indirectamente sí, pero había que explicar lo del Antiguo Testamento, quién era el Mesías, y se le atribuyen cosas divinas al Mesías, por lo menos en Daniel 7, pero uno tendría que entrar en mucha teología como para decir el Cristo conecta con la divinidad de Dios. Una pregunta, era justo en la cita que dio el hermano Franklin, la manera como Juan lo dice, está aseverando que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo creo que es de manera directa. Esa primera de Juan 5:20 dice, porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Ajá. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la Ok. vida eterna. Juan, primera de Juan, ¿no? Primera de Juan 5:20. Gracias por la corrección. ¿Quién más? Muy bien.
Aquí tenemos varios pasajes. Hay mucho. ¿Cómo? ¿Qué dice Hechos 20:28? Ahí hay, en ciertos manuscritos y la gramática ahí puede decir de Dios que Él pagó con la sangre de su Hijo. Se puede traducir de cierta forma. Entonces, si tú le demuestras ese versículo a una persona, la persona te va a traer el problema no, sino la interpretación gramatical que se puede traducir así como tú dices, o también se puede traducir de la sangre de su Hijo. Ambas traducciones se pueden hacer. Nosotros los trinitarios, y cualquiera de esas dos traducciones funciona y es consistente con lo que creemos. En cambio, una persona que cree que Jesús no es Dios, va a decir, no, es la otra traducción, la que dice la sangre de su Hijo. Entonces fácilmente te va a rechazar esa. No, simplemente puedes utilizarlo, pero también le tienes que demostrar que la posición que él está tomando o la traducción que él está tomando es por lo que él cree. En cambio, cualquiera de las dos formas que tú lo traduzcas es consistente con lo que nosotros enseñamos, que el que derramó la sangre fue Dios, o la otra traducción, que el que derramó la sangre fue su Hijo. Igual lo creemos nosotros. ¿Quién? ¿Puedo usar en Mateo también dice Juan 1:21, y darás a luz y llamarás su nombre Jesús? ¿Podría usar ese versículo también? No. Tal vez el versículo que dice Emmanuel, Dios con nosotros, posiblemente se puede utilizar, pero la persona siempre va a decir, eso es un título, así como varios nombres significan Dios es esto, Dios es lo otro. Así que sería algo no igual de fuerte. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante saber o creer que Jesús es Dios? La Biblia nos demuestra, abramos nuestra Biblia en Juan 8:24. Juan 8:24. Sí. Aparte de la Reina Valera, ¿quién tiene alguna otra traducción? ¿Todos tienen Reina Valera? Ok, muy bien. ¿Qué dice Juan 8:24? Javier. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque si no crees que. Porque si no creéis que yo soy. ¿Quién es ese yo soy? Es lo que lo que Jehová le dijo a Moisés cuando se encontró con él, y Moisés le pregunta, pero ¿cuál digo que es tu nombre? Ya que existían demasiados dioses. Él dijo, diles que yo soy el que soy. Si uno va a la traducción del griego del Antiguo Testamento, dice ego eimi, que significa yo soy el que soy. Y Jesús toma ese nombre y lo aplica a sí mismo. Dice, si tú no crees en que yo soy el que soy, morirás en tus pecados. Si tú conoces una persona que dice ser cristiana y cuando tú le preguntas, ¿tú crees que Jesús es Dios? Y te dice que no, hay dos posibilidades. Una es ignorante de lo que la Biblia enseña, o dos, va en contra de esa doctrina. Si es ignorante, cosa que yo he conocido personas que son ignorantes, le abro la Biblia, le enseño y dicen, oh no, Jesús sí es Dios. Pero si una persona te dice, no, yo no creo que Jesús es Dios, ¿puede esa persona ir al cielo? ¿Qué dice la Biblia? Morirá en sus pecados. No es mi opinión, yo no soy el juez. El juez es Dios. Por más que esa persona proclame a Jesús, por más que esa persona crea en la salvación por las obras, por más de que esa persona crea que existe un solo Dios, pero si niega que Jesús es Dios, va a morir en sus pecados.
Se podrían dar otras explicaciones del por qué sobre el pago de los pecados, que es necesario que sea divino, un pago divino. Pero la Biblia claramente enseña, va a morir en sus pecados si no crees que Jesucristo es Dios. William, ¿tiene una pregunta? No. Ok. La misma también dice en el mismo 8:58. ¿Qué dice el 8:58? Juan 8. ¿Qué dice Juan 8:58? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese. Sí, está declarando el ego en mí. Pero en el versículo 8:24 declara la consecuencia al no creer eso. Ahora, no solamente nosotros lidiamos con religiones que no creen que Jesús es Dios. Abramos nuestra Biblia 2 Corintios, don William, versículos del 3 y el 4. Capítulo 11. 2 Corintios, capítulo 11. Capítulo 11, versículos 3 y 4. ¿Qué dice? 3 y 4. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, en los mismos tiempos de los apóstoles ya habían personas predicando un Jesús diferente. O sea, esto no es algo nuevo, esto no es desde que los musulmanes comenzaron a decir que Jesús solamente era un profeta en el año 600. No, desde el mismo tiempo, ciertas personas dentro de la iglesia comienzan a predicar cosas falsas. Ahora, Juan 8:58 me dijo, Ana Silvia. Eso es un muy buen versículo. En esas declaraciones de yo soy, se incluyen los 7 otros yo soy de Jesús en Juan. Sí, simplemente que en esta explica qué pasa si tú no crees en eso. Sí, no simplemente si no, este es el único, no. Ahora, ¿qué preguntas? Voy a hacer ciertas preguntas, las vamos a tratar de contestar en grupo. Abramos Juan 14. Versículo 28. Supongamos que yo soy un testigo de Jehová. Les voy a hacer esa pregunta a ustedes. En Juan 14, versículo 28 dice, porque el Padre es mayor que yo. En la última parte del versículo 28. Dice, de todo el versículo dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Si Jesús es Dios, ¿por qué el Padre, si Jesús es igual a Dios, ¿por qué el Padre es mayor que Jesús? Yo entiendo que de alguna manera es porque él estaba hablando en forma de hombre, ¿no? En ese momento. ¿Quién más? Dentro de lo que conocemos como el pacto, Jesús se sujeta al Padre para venir a cumplir su función de Mesías. No lo hace menos, pero para cumplir esa función de Salvador, de Redentor, se sujeta al Padre. Ok, una posible respuesta. ¿Quién más, Rosa? Ya he aprendido mucho. Contesta una pregunta con una pregunta. Muy bien, muy bien. Es una muy buena pregunta, si la entiendo de cierta forma. Cuando uno dice que Jesús es Dios, y esto es muy importante para todos, cuando uno dice Jesús es Dios, uno está diciendo Jesús igual Dios. No. Como lo dice Juan 1:1, y Él
el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era, cuando está describiendo ese era, está hablando a su naturaleza. El verbo era, por naturaleza, Dios. Cuando estamos hablando de Jesús es Dios, lo que queremos decir, y si tú no explicas esto bien, cualquier persona te puede coger y te puede hacer una pregunta que te va a quebrar. Cuando nosotros decimos, y de nuevo, lo tienes que explicar, cuando nosotros decimos que Jesús es Dios, estamos hablando de su naturaleza. Porque Dios es un ser trino, y Jesús no es el Padre, ni es el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros decimos Jesús es Dios, estamos hablando en cuanto a su naturaleza. Lógicamente, no solamente es de naturaleza divina, sino que también es naturaleza humana. Es cuando decimos que Jesús es Dios. Nos estamos refiriendo. Dime. Pero es bueno también la referencia, pues estamos metiendo la confesión de fe del hombre. Ujú. ¿Qué dice la confesión acerca de la Trinidad y acerca de la divinidad? En el capítulo 2, en el artículo 2, el Señor es el único Dios vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino solo por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo. Y más adelante pasa a explicar lo que queremos decir acerca de la Trinidad, que si bien Jesús es Dios, parte de Dios Trino, no es igual a Dios el Padre, y el Espíritu Santo es igual a Dios el Hijo. Entonces, esa distinción es necesaria hacerla para no caer en la confusión de los unitarios. Exactamente. No solamente los unitarios, los testigos de Jehová, los musulmanes, porque te van a agarrar con preguntas. Jesús es el hombre Dios, o Jesús es el Dios encarnado. Sería la mejor descripción que nosotros podríamos dar. Porque si uno dice a un católico, si un católico te pregunta, oye, ¿Jesús es Dios? Y uno dice, sí. Ok, si Jesús es Dios y María es la madre de Jesús, ¿qué eso quiere decir que María es la madre de Dios? Entonces ustedes los cristianos, ¿por qué se quejan de eso? Jesús es el hombre Dios o el Dios encarnado. Sería lo más apropiado para poder demostrar. Normalmente nosotros sabemos qué quiere decir eso, pero repetimos Jesús es Dios, Jesús es Dios. Y una persona te puede hacer ciertas preguntas. Ahora, podemos dar una respuesta muy alargada a la persona, pero una respuesta sencilla a esta pregunta que dice, el Padre es mayor que yo. Lo que dice Jesús es Juan 10. Y si vamos a Juan 10, versículo 30. Franklin, ¿qué dice Juan 10, versículo 30? Ok, entonces, ¿la Biblia se está contradiciendo? No. Toda persona que quiere evadir una pregunta te va a contestar un versículo con otro versículo. ¿Qué es lo que acabé de hacer yo? Me dieron un versículo, yo le respondo con otro versículo. Eso es lo que se llama una evasión en un debate o en un argumento. Los que son muy buenos para eso son los testigos de Jehová. Tú le preguntas una pregunta, te contesta con otro versículo. Entonces debemos de explicarle, y como el pastor estaba explicando, ¿qué es lo que significa que no fue el pastor, yo creo que fue otra persona que explicó? Que debemos de enseñar qué es lo que este versículo está enseñando, que dice el Padre es mayor que yo. No, sí fue el pastor que explicó. También podemos dar la explicación que da Pablo en 1 Corintios 11, que dice en el versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo, lo pueden escribir si desean, 1 Corintios 11, 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Tanto el hombre como la mujer, en cuanto a su esencia, son iguales. Pero en cuanto a autoridad en un hogar, el hombre tiene mayor autoridad espiritual que la mujer. Eso es dado por Dios. Aunque son iguales ante Dios, el hombre tiene la autoridad. Si tú le preguntas a una persona, mira, en tu hogar, si tú eres casado, tú tienes mayor autoridad espiritual que tu esposa, te va a decir que sí normalmente. Y tú le vas a decir, entonces eso quiere decir que ustedes no son iguales en cuanto a ser. No, lógicamente te va a decir que no. De esa misma forma, Cristo, nacido de mujer, tomó carne,
y la Biblia dice que Jehová es el Dios de toda carne, y Jesús, como está bajo la ley, él tiene que adorar a Dios. Eso responde a otras preguntas. ¿Alguna pregunta? Dime, Franklin. Y Juan 14:11 dice, créeme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Ese es otro muy buen versículo. Pero acuérdense, antes de ir a otro versículo, tienen que explicar qué es lo que el versículo que le están preguntando significa. Después de eso, pueden decir, además de esto, mira lo que la Biblia enseña. Porque si no, tú estás evadiendo la pregunta. Lo otro creo yo de que Jesús más adelante, en el mismo contexto, en el versículo 31, hace referencia a lo que quiere decir cuando dice que el Padre es mayor que Él. Dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, y ahí está el pacto de redención, así hago, levantados, vamos a ver. Esa es la sucesión de Jesús como Mesías a la voluntad del Padre de salvar a su pueblo. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo puede ser que Dios sea un hombre? Vayamos a Números capítulo 23, versículo 19. Y por favor, estén anotando todos estos versículos. Números capítulo 23, versículo 19. 23, 19. Números 23, 19. Y dice lo siguiente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Jesús es Dios y la Biblia dice que Dios no es hombre, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible que Jesús sea Dios? ¿Quién me contestaría? ¿Parece una contradicción? El contexto de esto y lo que está tratando de mostrar Moisés es que Dios no miente y Dios no se arrepiente. Por eso dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Está demostrando la diferencia de lo que es un hombre a lo que es Dios. Está diciendo que Dios no es como los hombres. Exactamente, que Dios no es como los hombres. ¿Y por qué dicen eso? Ellos se apoyan en Malaquías 3:6 que dice, porque yo Jehová no cambio. Yo Jehová no cambio. Sí, pero es agarrar textos completamente fuera de su Exactamente, eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Agarran textos fuera del contexto y se te meten por un ladito, o sea, te dicen la mitad de la verdad, mas no toda la verdad. Pero ¿qué dice la Biblia? Anoten, Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Entonces, esto demuestra que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a su divinidad. ¿Quién me dio el versículo de Colosenses 1:15? ¿Tú? Colosenses 1:15. ¿Qué dice Colosenses? Vamos a Colosenses capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Los testigos de Jehová enseñan que lo único que Jehová creó fue al arcángel Miguel. Luego ese arcángel Miguel vino por fuerza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una fuerza, y nació, y ese es Jesús, lo cual tiene problemas lógicos de continuidad. Y lo único que creó fue al arcángel Miguel.
Y el arcángel Miguel creó todas las cosas. Entonces, cuando se habla de Jesús, están hablando del arcángel Miguel. Entonces, ellos enseñan, Jesús creó todas las cosas, sí, porque la Biblia lo dice. Y cuando la Biblia dice Jehová creó todas las cosas, ellos se van a decir, es que Jehová las creó por medio del arcángel Miguel. Entonces, el versículo 15 dice, Él es el primogénito de toda creación, ¿ya ves? Es lo primero que Jehová creó. Lo cual no dice primero que creó. Ahí dice el primer nacido, prácticamente, en el idioma griego. Primer nacido, el primogénito se traduce al español. Y ese título del primogénito, si vamos al versículo, ¿cuál era? Creo que es el 20, déjame ver. No lo tengo en el momento, pero él dice que es el primogénito de todos los muertos. ¿Qué significa el primogénito? El primero, pero eso estaría de acuerdo con lo que ellos enseñan. El primogénito, si vamos al Salmo 89, Salmo 89, versículo 3, Salmo 89, versículo 3 dice lo siguiente: yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo, he hallado a David mi siervo, lo he ungido con mi óleo santo. Yo también lo haré mi primogénito. ¿David era el primero de su padre? No. Entonces, ¿por qué lo llama primogénito? Muy buena pregunta que tú le puedes hacer a ellos. 89, el 3, el 20 y el 27, perdón, no lo tenía anotado aquí. Versículo 3, el versículo 20 y el versículo 27, discúlpeme. Versículo 3, versículo 20 y el versículo 27. 89, 3, 20 y 27. También en Génesis 49. El título de primogénito es de los beneficios. Sí, para allá voy. Génesis 49. Versículo 3 dice lo siguiente: Rubén, aquí está hablando José. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder. Entonces, el primogénito, ¿quién es? Rubén. En Jeremías 31:9, Jehová habla. Y dice, Jeremías 31:9, para que lo anoten por favor. Jeremías 31:9, Jehová está hablando y dice: con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré, los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Pero el primogénito no era Rubén. El término primogénito significa el de mayor autoridad. ¿Quién es el que tiene toda la autoridad? Jesús. Por eso, cuando dice Jesús es el primogénito entre los muertos, si uno dice el primer nacido, no tiene sentido que Jesús sea el primero nacido entre los muertos, o el primero a llegar de los muertos, porque no fue el primer ser que murió. ¿Tienen en claro? Entonces ellos tuercen la traducción porque no dice primer creado, dice primer nacido. Y ellos tuercen la interpretación de lo que significa un primogénito para decir Jesús fue el primer creado, de ahí en adelante Jesús crearon todas las cosas. Y de esa forma esquivan todos los versículos que dicen Jesús creó todas las cosas. Esas son las artimañas que ellos tienen. ¿Qué tanto tiempo tenemos?
Ok. ¿Cuál es el pasaje que dijo era Jeremías qué? Jeremías 31:9. De nada. Este se va a demorar mucho. Vamos con esta pregunta. Santiago 1:13. Con esta cerramos. Las preguntas posiblemente la semana que viene. Santiago 1:13. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Si una persona te va a traer este versículo y te va a decir, mira, aquí dice que Dios no puede ser tentado por nadie. Entonces, ¿por qué escriban Hebreos 4, versículo 15? Dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, si esto está hablando de Jesús, y Jesús fue tentado, y Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado, ¿cómo ustedes dicen que Jesús es Dios? ¿Ustedes qué responderían? Vamos a Salmos 106. Y con esto se puede... De nuevo, estas son las respuestas, pero ahí también entender. Hay que explicar primero que todo qué significa que Jesús fue tentado. No recomiendo contestar de esa forma. Más adelante voy a explicar en un tema eso. Cuando Jesús es tentado, si alguien a mí me tienta con algo en el cual yo no deseo, en realidad, aunque la persona está tratando de tentarme, yo no siento en mi corazón ningún tipo de tentación, no, porque yo rechazo eso. Parte, creo yo, la referencia clara que hace Santiago es el contraste. El hombre tentado de su propia concupiscencia. De la propia concupiscencia. Si alguien me ofrece unos tickets para ver un juego de béisbol, no me gusta el béisbol. Voy a estar allá, conducir, pagar ticket, mucha bulla, llegar tarde. A mí no me gusta eso y me tienta. Mira, si tú me haces esto, yo te doy esto y te doy esto y te doy esto. Me está tentando, pero en mi corazón no tengo esa concupiscencia de querer eso porque eso no es lo que yo deseo. Cuando Satanás tentó a Jesús, como en Jesús no hay pecado y Él no cambia, Él resistió esa tentación porque en Él no hay pecado. Ahora, si vamos al Salmo 106, esa es la forma en que tú le respondes. En Él no hay pecado, en Él no hubo esa concupiscencia de ir en contra del Padre. Esa es la respuesta. Ahora, no solamente para responderle con otro versículo, ya que le explicase es lo que significa eso, Salmo 106, versículo 13 al 15, dice lo siguiente: no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Entonces, el pueblo de Israel en el desierto tentó a Jehová. Pero esa es la clara respuesta. ¿Puede alguien tentar a Jehová? Claro que sí. ¿Él va a ser tentado? Claro que no. Entonces, si una persona dice, Jesús fue tentado, ¿cómo va a ser Dios? Tú le dices, bueno, Jehová fue tentado, entonces ¿tú crees que Jehová no es Dios? Pero debes de explicarle qué es lo que significa ser tentado. ¿Ya? Yo puedo tentarlos a ustedes con cosas que ustedes ni siquiera desean o tal vez odian, porque Dios odia el pecado. Y eso no quiere decir que ustedes vayan a ser tentados por eso. Jesús fue tentado, pero en Él no hubo pecado. Amén. Vamos a ver. Hermano, pero en lo que dice la hermana Silvia, que en la condición de hombre, en la tentación de Jesús, después de que fue bautizado, que Satanás le dice y le ofrece pan, él allí tiene hambre, porque el versículo dice que él tenía hambre. Allí sí podía decir que era en la calidad de hombre. Porque sí le estaba tentando en su naturaleza humana. Sí. Sí es cierto que le estaba tentando en sus cualidades humanas. Sí. Pero en cuanto a él era divino.
No podemos separar ninguna de las dos. Entonces sí, como no hay pecado en él, por eso yo prefiero no meterme por ese lado y explicarlo de otra forma. Porque otra persona te puede decir otra cosa. Te puede sacar como una refutación de lo que tú estás diciendo. Ujú. Ese es el propósito de ellos. Bueno, vamos a cerrar en oración y continuamos la clase que viene. Padre amado, te damos gracias por darnos este tiempo de estudio, aprender sobre tu Hijo, Señor. Ayúdanos, Señor, en el servicio. Utiliza a la persona que va a predicar. Bendícelo. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para entender tu mensaje. Y te damos gracias, Señor, por este refrigerio. En el nombre de Jesús. Amén.